Bueno, aún quedan ejemplares de la medalla de los 25 años del Grupo Libertad Digital, ¿eh? Los coleccionistas ya quedan pocos, o sea, si quieren comprarlo, luego esto se acaba y se acabó, el troquel está roto y ya no habrá nunca más. Bueno, 195 euros, 170 para los socios del Club Libertad Digital, llamando al 316 22 42, con el 91 se llaman de fuera de Madrid, 316 22 42. Bueno, Ignacia de Pano, hola, bienvenida. Tomás Cuesta, bien hallado. Muy buenos días. Mira, es que acaba de decir, de traer Ignacia una noticia fresca, y es lo de Desarticulada. Sí, bueno, es un Cuenta. chascarrillo muy gracioso, que decían, los Mossos desarticulan una banda de concejales de cultura que estaban ya a punto de sacar a la luz un festival de culturas progresistas y sostenibles, ¿no? Y es verdad, es que es una banda la de los concejales de cultura con los festivales de verano, ¿eh? Hay que desarticularla rápidamente. Urtasun es el jefe político. Sí, Qué personaje. Es el Tariq Ramadán de esta sí, cosa. se parecen mucho. Sí, da un aire, de buena familia. Muy ricos y tal. Educados en Suiza, muy proterroristas. Este no condenaba, y Tariq supongo que tampoco, a muy Putin. Upper Barcelona. Muy Upper Barcelona. El liceo francés. Claro. Siempre de la diagonal para arriba. Siempre para arriba. Sí, pero con visitas a la fauna y flora de abajo desde arriba. Sí, los fines de semana. Claro. Fines de semana siempre. En fin, bueno, vamos a más asuntos, porque hoy es un día en el que la actualidad es candente. La parte ridícula, ir de invierno en Sevilla como Begoña, ni que estuviera tapando algo, o sea, tremendo. Pero es que lo de Cerdán, nadie sabe por dónde va a salir hoy. Bueno, pues recopilatorio de noticias sobre Cerdán. El diario El Mundo titula que Cerdán arrancó 40 millones a transportes para su mega obra, de hasta 3 ministros, de Ábalos, de Raquel Sánchez y del propio Óscar Puente. Ahora igual entendemos aquella auditoría light que le hizo Ábalos. Con razón no entendió, no salió nada raro, se lo había firmado él. Pensando en salir del paso, a lo mejor. Claro. El País solo dice que Cerdán declara tras la cautela de Ábalos y el silencio de Koldo. Así que si Santos opta por seguir la estrategia de Koldo y decir que todo ha sido por parte de la inteligencia artificial, a lo mejor está actuando con cautela también, según el diario de Prisa. Bueno, depende de la cautela que tenga el juez para deducir falso testimonio, ¿eh? O sea, que están en el Supremo, que no toquen mucho las narices, ¿no? Me parece una manera muy burda de irritar profundamente al magistrado. Dice, pero bueno, ¿qué me estás contando de inteligencia artificial? ¿Crees que soy tonto? Exactamente, es tomarlo por tonto. Están validadas ya por la UCO claro. Además tienen esa calidad del audio de WhatsApp que es que no hay la menor duda. Es que además tienen las dos cosas. Primero, la UCO antes tiene su propio peritaje. Claro. Es decir, no es que cogen lo primero que sale. Un software israelí, además. Claro, pero bueno, es que además es así. Y además es muy fácil de comprobar, porque la voz humana tiene más golpes que una película de chinos. Pero todas las trampas te las pilla a la perfección, porque es muy fácil. Es fácil imitar, pero es fácil detectar la imitación. Lo que pasa es que es agarrarse a un clavo ardiendo, porque conviene recordar, como dice ABC en su editorial, que estamos hablando del segundo secretario de organización ya en el Supremo, y a todo esto se suman las novedades, y es nuestro diario. Reproduce hoy una carta en la que un vocal de la Mesa de Contratación de Obras Públicas de Navarra denuncia irregularidades en la adjudicación de una de las grandes obras de Cerdán, y la denuncia, que no tiene desperdicio, la aparca Chivite. Y es una forma de actuar que parece un patrón si atendemos también a la información que publica hoy La Razón, y de la que se desprende que el estilo Cerdán ya salpica también a Salvador Illa. Koldo canalizó 2 peticiones del presidente catalán para que Fomento invirtiera en 2 proyectos en Cataluña. Hay una cosa que dice Libertad Digital que es importante. Cuando tú tienes un contrato privado, como el que tenía 2 años antes de que llegaran al poder, 2017, con el íntimo amigo de Otegi, el lanchón al que va a llamar el PP a declarar, no sé si también el tribunal, pero cuando tú tienes un documento privado tienes que elevarlo a público. Claro. Sobre todo cuando pasas de organizar cumpleaños y eventos nada menos que a la construcción. Claro. Porque se dedicaban a esto. Si no lo haces, lo que pasa es que el que aparece es un testaferro. Exactamente, exactamente. ¿Cuántos testaferros hay? Claro, porque pero fatalmente cuando tú estás ya en los tribunales y más en el Supremo, más tarde o más temprano a esto se llega. Porque seguro, no es tonto, seguro, estos son jueces de carrera, no años. Y les va a ser difícil, o sea,
probablemente los tres estén ahora de acuerdo en lo que van a hacer, pero uno de los tres tenores acaba cantando. Hasta que el juez empieza a tal. Era muy chula Begoña hasta que apareció el juez. Claro. Entonces ya se metió ahí, parecía Edith Piaf al final. Hasta que te mandan a la cárcel. No, y que impone. Tú eres muy chulo cuando hablas con Bolaños, pero ya ante un juez de verdad, con todos sus perejiles, o sea, con su hace falta con el silencio. Lo único que se puso chulo fue Bolaños y le ha costado una imputación. Y más que te va a costar. Hombre, claro. Porque lo de Bolaños es el peor, condecorar. Con mucha diferencia. No. Bolaños se ha convertido en el Vichinsky de Stalin. Sí, absolutamente. Dice, bueno, si lo vas a matar igual, ¿por qué lo tienes que envilecer? Si lo vas a matar igual, lo vas a fusilar. Bueno, pues sí, como en los juicios de Moscú, que desde el primero les quitaban el cinturón para que tuvieran que estar todo el tiempo sujetándose los pantalones. ¿Por qué? Porque son así. Para humillar. Son muy malos, gente para humillar. Sí, claro. Si lo vas a matar igual, mátalo y déjalo en paz. No. Pero claro, Bolaños es el más inteligente, el que tiene más capacidad retórica, el más formado en cualquier caso, y por eso es el peor. Junto y el más con peligroso. Margarita Robles. Sí, pero Margarita Robles se calla. Claro, eso peor, sí, evidentemente. Claro, no, pero Bolaños cada día le gusta más su papel. Sí. Bueno, y además es que está abrasado, quiero decir, ya solo tiene la huida hacia adelante, no puede retroceder. Bolaños ya está amortizado. Hay una cosa... pero es un Robespierre de... Sí. O sea, además le da esa palidez ética. Se acabó Robespierre. Y la mirada que la tiene ya muy perdida. Acristalada, como Robespierre, que tenía una mirada parece como vidriosa. Que no mira, que no centra... El incorruptible, el que nunca conoció mujer. No sabemos si Saint-Just podía decir. Sí, que... Tenía más talento. Era tan guapo Saint-Just. El antiávalo. Sí, desde luego. Y era un gran parlamentario, Saint-Just. Bueno, si eran grandes oradores de todo el género asesino en serie, claro que lo eran. Pero cada vez que eso es lo que quiere Bolaños, cada vez que tú pones a votación una cosa, llega un momento en que al final pone a votación tu cabeza, que es lo que le pasó a Robespierre. Claro. Cada vez que perdían los llamados girondinos, que no eran girondinos ni nada, eran igual igual que Maximiliano. Sí, pero tenían dinero, tenían más dinerito. Bueno, robaban más que nada. Danton era célebre por su liviandad. Pero la verdad es que era cuestión de tiempo. Lo de que la revolución devora a sus hijos es verdad. Siempre. Ahora, siempre. Fue a la guillotina con la mandíbula rota, un ojo para allá, y la mandíbula sujeta con un pañuelo, él y el hermano. De un disparo, sí, cuando le detienen. Le detienen, que él hace gesto de defenderse y tenía unas ganas de matarlo. No ha muerto. Sí. Mejor lo curaron para guillotinarlo. Ay, en fin. La revolución, que decía Camille, decía una cosa muy bonita, decía: la revolución es espectro sanguinario que viaja en el carro de las tempestades. Ni Chateaubriand, o sea, tremendo. Fantástico. Bueno, vamos a Cres. Sí, porque si hay algo que condiciona nuestro día a día y nuestra calidad de vida es el dolor articular. En Clínicas Cres te ofrecen tratamientos de medicina regenerativa personalizados que activan la recuperación natural de tu cuerpo sin cirugía y con resultados reales. Recupera tu energía, tu movilidad y tu vida. No te resignes a vivir con dolor y calmantes todo el día. Disfruta del buen tiempo sin dolor. Llama ahora al 91 445 0004 o visítales en Madrid, Valencia, Zaragoza o Palma de Mallorca. Clínicas Cres, medicina regenerativa que cambia vidas. Bueno, mañana es el primer día de huelga de los jueces y fiscales decentes, así que hay que mandarles el colacel, porque después de los que fueron la gente pero después del insulto de Bolaños, que tenían que leérselo, no tendrías que escribir esas sandeces, y además no chulees tanto, que vas a acabar en Soto del Real. Es más, puedes acabar en Brieva, como Urdangarín, que sería el nivel moral en el que están esta gentuza. Qué vergüenza. Pero los jueces y fiscales tienen detrás a la gente, que mira que eso es difícil, ¿eh? Hombre, si había 3.000, 4.000, 5.000 personas, los que hubiera en Madrid ayer. No, es que ayer en Madrid o en cualquier otro punto de España, con esta ola de calor que hay, además una huelga de jueces y fiscales, hay que multiplicar esa presencia física por 20.000, porque
estar motivado como para ir ahí es muchísimo, 3.000 personas. Bueno, es muchísimo. y además todos los que iban eran jueces y fiscales de todas partes y de gente España. que no era. Se notaba porque no habían... Y sabían personas hacer una que no eran ni jueces. Yo conozco gente que ha ido, que no era... Gente mayor. En general, gente mayor que saben, solvente. que son los que mejor saben lo que nos estamos jugando, porque ellos han vivido lo anterior, saben de dónde venimos, saben lo que se hizo en el 78. Y esa gente ya probablemente a las 12:30 de la mañana no pueden ir. Como dijo Maybor Petit aquí en la entrevista del viernes, extraordinaria, pero extraordinaria. Es la última oportunidad que tienen ustedes, ¿eh? Luego ya no hay más. Pues ni está, Europa ni nada. Lo que ustedes no hagan, no lo hará nadie. Al deshecho, es decir, yo creo que hay un capítulo de Historia de España que se cerró el otro día con esta historia. ¿Ya está? Sí, decir, pero ahora cargarse la vía de acceso por oposición libre. Pero ¿sabes el problema? Que están dejando un montón de chicos jóvenes o de personas que han optado esta... O sea, es en un limbo. O sea, una carrera que te cuesta 4 años de 10 horas diarias de estudio. Y ahora van a entrar de otra forma, pero esto con el carnet de Bolaños. Claro, pero porque van a hacer tribunales populares. Claro, a la checa vas a necesidad. Sí. Y el problema es que después cuando la gente habla en medios que no son pero dice, bueno, pero es que esto está amortizado. Al final a la gente no le importa lo de la amnistía. Pues si es que no es la amnistía, no se trata de votos. No, además eso que a la gente no le importa, eso lo dicen los vagos, los chanquetes, con tal de no hacer nada. Claro. Si no me cuesta votos, pues ¿cómo que no me cuesta dicen los votos? Colombianos del ejército venezolano, un general venezolano, bolivariano, antes morirá de parto que en el campo de batalla. Pues exactamente. Bueno, Colacel para los jueces y fiscales. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. El mundo de la suplementación ha cambiado muchísimo. Ni hace falta estar enfermo ni tener carencias nutricionales para incorporarlos a nuestra rutina. Solo hace falta conocer, por ejemplo, qué proteínas tan importantes como el colágeno presente en todo el organismo empiezan a decaer a partir de los 35, cuando todavía somos unos chavales. Hay que animar la producción y es uno de los mejores regalos que le podemos hacer a nuestra salud. Y hablar de colágeno es hablar de Colacel Antiox de Mundo Natural. Es la mejor opción por su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no lo duden, adelántense, consulten con su dietista farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al teléfono 914460000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, una de las grandes aportaciones del Corte Inglés a la cultura popular es en el Corte Inglés. Pues las rebajas, las rebajas. Ya están aquí las rebajas más esperadas, que son las del Corte Inglés, con lo mejor para poner a punto nuestro hogar, los textiles más frescos que hace falta ahora mismo, selección de juegos de fundas nórdicas hasta el 40%, selección de manteles 30%, en albornoces 30%, hasta un 20% de descuento en sofás y sillones, hasta el 30% en muebles de salón y dormitorios, un 20% en una selección de muebles de jardín, productos de menaje de mesa, decoración e iluminación de la marca El Corte Inglés con un 30% de descuento, un 40% en los sets de 3 sartenes de aluminio fundido Daily Bro de Bra, las rebajas del Corte Inglés hasta el 31 de agosto en tienda web y en la aplicación. Bueno, ¿hay alguna novedad? No. Bueno, si queréis podemos seguir hablando de la huelga de jueces que tiene enjundia. Nos esperan 3 días de paros. ¿Qué 3 días son alternos? No, mañana pasado y al siguiente. Son seguidos. Sí, hoy el diario Deprisa le pone la alfombra roja a Bolaños sacando la carta de la Unión Europea. Habla de una carta en la que Bruselas emplaza al ministro para una reforma que rechaza la derecha judicial con una huelga. Este es el argumento del país. La reforma que le pide es exactamente la que piden los jueces y la derecha. Y esto cuando unas horas antes, lo que estabais comentando, había habido barra libre de premios y condecoraciones, porque por un lado estaba la condecoración de Bolaños a Zapatero con esa gran cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, pero es que el viernes el propio Bolaños recibió del propio Consejo General del Poder Judicial el premio Justicia Más Transparente, la misma semana que el Supremo pedía imputarle por falso testimonio y malversación, y también fueron premiados otros 2 jueces propuestos por el Partido Socialista, que son Luis Martín Contreras e Inés María Herreros. Esto había que rascar mucho en la prensa este fin de semana, la verdad, para encontrarlo. Bueno, y algunos dicen que esto... No, hombre, no, esto aquí no puede pasar, está pasando, imbéciles.
Claro que están doblando la apuesta y están insultando al pueblo y a los jueces. Es que no tienen otra salida. No hay otra salida. La medalla de San Ramón de Peñafort a Zapatero es un insulto a todos los jueces. Bueno, ahí ya hay cola. Lo cuento hoy porque apareció ayer no sé dónde, pues a lo mejor sería por Confilegal o alguna de estas, digamos, páginas especializadas de gente, y lo sé por jueces, que van a devolver hoy su cruz. Porque claro, no pueden compartir con el AMPA del Cártel de los Soles, que lo que se ha premiado es el crimen organizado del Cártel de los Soles, a su representante máximo. Sí, ese miserable que cobra por defender los intereses del narco venezolano, de los genocidas chinos y de los asesinos moscovitas. Y que no se me olviden los ayatolás criminales también, que a todos los defiende a todos, y de todos cobra. Claro, un proceso de ensuciar todas las instituciones. Un think tank para organizarlo. Ayer contaba el Cacho. Era tremendo. Era buenísimo el análisis que decía. Él nunca cobra, pero después siempre pasa alguien a cobrar. Y hablaba de un ministro de Exteriores. Pues solo hay 3 que aparecen siempre en todas las quinielas: Bono, Moratinos y Zapatero. Y recordaba que a Bono no se le ha investigado jamás. Y Moratinos no ha podido volver a su carrera diplomática. ¿Para qué? ¿Para perder dinero? Ni sería bien visto. La primera parte, la primera vez que aparece... estaba con Bono haciendo negocios en África. En Guinea. La primera vez que aparece Moratinos, en lugar de Viva el Vino en La Rioja, es en Guinea. Y siempre han estado juntos. El triángulo siempre son esos. Entonces, pues no va. No, Zapatero no pide dinero. No. Ya viene alguien que lo conoce. No, crea think tanks para canalizar las inversiones en China. Para facilitarlas. No hace falta mucho zinc para ese tank. O sea, el caso es que trinca, pero a más y mejor. Y en lo de Cacho, hacía pero un retrato al ácido. Al ácido, exactamente. Retrato al ácido clorhídrico, porque salía... Sí. Bueno, pero estaba perfectamente documentado. Muy documentado. Y ojo, porque además hablaba, primero como víctima y luego a lo mejor como rehén, de Escotet, que es Abanca. Que Abanca es la gran banca de Galicia. Cuidado. Y había sido una de las grandes bancas de Venezuela. Y es la que es chantajeada y paga la protección, y ya le quitan los líos precisamente a Zapatero. Zapatero es el que media. Tenía 20 ejecutivos en la cárcel. Y los saca Zapatero. ¿Cuánto? Bueno, rescatados los rehenes, decían. Rescatados los rehenes. Pero el valor del rescate. Y esa relación continúa. Porque claro, si además tiene que blanquear el dinero de los bolichicos en España, entonces tenemos un problema. Que es así. Es que es así. Que parece que es así. Están comprando en Madrid lo que les da la gana. Todo. Bueno, esto un día hay que... Pero no como dicen los de Vox. No, si lo decía tu interlocutor el otro día, hay que denunciar... este edificio entero ha salido... ¿De la sangre de los venezolanos? Sí, señor. Porque luego es Ayuso la que con sus políticas de vivienda impide la posibilidad de que la gente pueda acceder y tal, porque han subido mucho los precios, pero si lo están comprando mira, todo. El edificio más caro de Madrid, que está me parece que es Núñez de Balboa o un poco, en Serrano, en La Gasca, esquina Juan Bravo, es entero. De venezolanos. Bueno, yo voy a es que porque dice, bueno, pero es que claro, lo de Casado es muy feo, ¿a quién se le ocurre? Se le ocurre a los chanquetes del PP que no tienen remedio. Pues no tienen un remedio, que es mandarlos a su puñetera casa y que no salgan nunca más en un acto público del PP. Pero vamos, buenos. Venga mazón y más mazón. Pero dice, es que no sabe si es de Podemos o de Vox. Voxemos, probablemente. Hay que inundar España de bloques de vivienda protegida. ¿Pagados por quién? Esto no, el gasto, esto no entra. Hay que atajar, dice, la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero. Por ejemplo, los jubilados del norte de Europa que compran una casita para retirarse en la Costa del Sol, ¿eso lo vas a prohibir? ¿O qué?
Pero con dinero de Orbán. Pasa a las poblaciones. Claro. Incentivos fiscales al alquiler de larga duración y asequible. Es decir, el precio de los alquileres lo pone el gobierno y lo pagamos con nuestros impuestos. Ya los alquileres de renta antigua, como Franco. Exactamente, pero con Franco había que... Pero es que con Franco había habido una guerra. Claro. No. Espera. Agresivas, esto es textual, deducciones fiscales en el IRPF para jóvenes inquilinos. ¿Y los que no son jóvenes? Que les den, como parece que solo los jóvenes votan a Vox, que no los conocen. Bueno, regulación de la proliferación masiva de pisos turísticos. Si ahí dices masiva, ya se entiende que estás en contra. Y refuerzo del servicio de inspección de los pisos turísticos ilegales. Ilegales porque no les dan la licencia. ¿Por qué no ha de tener un señor derecho a poner su piso en alquiler? ¿Por qué el Estado, gracias al soborno, tiene que el despotismo fiscal y además inspecciones? ¿Para qué? ¿A cómo está el kilo de inspector? ¿O es que resulta que esta arbitrariedad es una arbitrariedad total, que no respeta la propiedad? ¿Pero cómo va a respetar la propiedad Vox que dice su sindicato, que llama Solidaridad, debería darles vergüenza, como el sindicato mártir de Legalesa, dice, las empresas pertenecen a los trabajadores? ¿Ah, sí? ¿Qué empresas tiene Abascal? Porque los trabajadores ahí, no sé, como no sean de Ariza Productions, pero aquí, ¿de qué van? Pero no es la única. Es que además todo está en Sumar y todo está en Podemos. Todo lo que está diciendo. Dice que se puede recortar 200.000 millones de gasto sin afectar al bienestar, pero no dice cómo. Bueno, eso exactamente todas igual. Estas medidas implican la creación de nuevas oficinas y nuevos estamentos funcionariales que tendrán que ponerse a hacer todas esas inspecciones y todas esas cosas. Dice, y yo estoy de acuerdo, hay que gastar en inversiones estratégicas para la modernización y optimización de la red de transportes y comunicaciones o proyectos nucleares. Eso cuesta dinero. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿De dónde? Sería lo mejor invertido. Y encima también están contra los tomates de Marruecos y las naranjas de Sudáfrica. Y dice que eso es luchar contra la competencia desleal de productos de terceros países. O sea, que la fruta más barata que venga, por ejemplo, de Iberoamérica, estos señores de disenso, los del Acto de Madrid, los de la Hispanidad, resulta que no podemos importar fruta de Perú o de Chile, donde, por cierto, ha ganado y va a ir a las elecciones la candidata comunista. Se ve que Vox lo ha dejado un poco de la mano. Terci está en otras cosas, entonces ha dejado aquello un poco de la mano y avanza el comunismo. Pero ¿en qué quedamos? Y si la fruta es más barata, está mal traerla, mejor que sea cara. O que no coma fruta, el pobre, ¿para qué? ¿Pero en qué quedamos? ¿Defendemos la propiedad o la atacamos? La están atacando exactamente igual que Podemos. Si el problema de la fruta, de todas estas historias, está en las aplicaciones de lo del cambio climático. Es decir, sí, pero el cambio climático y productores españoles. Y en los aranceles. ¿Por qué, siendo los amigos de Trump, no dicen, y vamos a hablar con Estados Unidos para que no graben con aranceles estúpidos e ilegales al campo español? De eso no se habla. Sí, eso se habla. Mira, es que además de verdad, como yo he conocido a Abascal cuando era un tío decente, lo veía ayer, además ya tiene un aire artificial, no se cree ni lo que dice. Yo creo que lo sigue siendo, pero... Sí. ¿Decente? No, perdona. Bueno, no lo sé. Imposible. Otros 7 millones de Orbán. Otros 7 millones. Sí, es igual, si el PP me da pena y Vox me da lástima. Y con estos bueyes hay que arar, es decir, al final lo votaré al final, decir, o al otro, o votaré a bríos, o votaré en blanco. Como de todas maneras el blanco favorece al que gana, y va a ganar la derecha, pues ya me da igual. No, pero nunca te habrías visto en otra. No, si pide el blanco, entonces votaré. Pero ¿a quién voy a votar? Voy a votar a Amazon. Yo voy a votar a Oriols, que es la única que lo tiene claro. ¿Te das cuenta? Es un boxero puro. Dice yo contra el sistema. Dice Abascal. Es que esto nos ha traído el bipartidismo. ¿Perdona? Yo te conocí con tu padre cuando eres un héroe de la lucha del PP bipartidista contra la ETA. No era su padre, las pasó canutas. Bueno, y él. Por cierto, que tenía que ir a clase con guardaespaldas. ¿Y sabes con quién iba a la clase? Con la fontanera del PSOE. No sabía. Sí, es que tenemos una información muy acugat. Bueno, pero la cuestión de fondo,
¿Cómo que el sistema? Pero si son antisistema estos, ¿vas a ser antisistema tú también? ¿En qué quedamos? Antes defendían al rey, la monarquía, ya no. Ahora están también contra el rey. O sea, pero ¿de qué vamos? ¿Pero qué es Vox ahora? En eso tienes razón, pero quiero decir, en efecto, pero que Vox, el problema de la derecha es tanto Vox como el PP. Porque sin duda, pero Vox salió para remediar al PP. Es que teóricamente el Vox tendría que hacer mejor al PP y el PP mejor a Vox. Y sobre todo no perder ninguno de los dos el ojo de la pelota. Pero la pelota es Sánchez. Claro, evidentemente. Sí, pero tienen que aprender. Es Sánchez y es una serie de valores que tienen, además de Sánchez. Pero tienen que aprender de la izquierda, de cómo gestiona Sánchez su relación con sus socios. Tienen que aprender de eso. Tienen que aprender a cómo discrepar y al mismo tiempo mantenerse en el mismo campo, porque todos los votantes lo que quieren a la larga es una alternativa, a la larga o a la corta se pudiera ser, una alternativa a Sánchez, que ahora mismo solo pasa por un entendimiento entre ellos. El que sea, no lo sé, para eso se les paga, para que lo consigan. Lo peor que junta lo peor de los dos partidos es la encuesta que saca hoy El Mundo. Sí. Que prácticamente puede gobernar en solitario el PP el tiempo que pudiera, solo con los votos de UPN y la coalición Canaria y la abstención de Vox. ¿Qué más quiere Vox? Que estar en la oposición y decir, oye, nosotros hemos dejado que el PP, lo cual significa que cada ley que intente sacar el PP se la cargarán el PSOE y Vox. Acabaríamos con una situación muy parecida a la de Francia. O peor, muy parecida a la de Venezuela. O peor, bueno, sí, evidentemente. Claro. Pero digo en el sentido de que el primer ministro, que al fin y al cabo el presidente es un primer ministro, el primer ministro está siempre pero genera al muchísimo filo del abismo. Bueno, pero en este caso estamos hablando de que esto es un golpe de Estado que ya ha dado el Constitucional. Pero por supuesto. Entonces, que lo siguiente, eso no ha pasado en Francia. Lo siguiente es deshacer España. Eso no ha pasado en Francia. Está deshecha. Bueno, yo siempre lo he dicho, hay zonas de España donde España no existe. No. Y hace ya ni Gerona, ni el Lérida, hace 20 mucho años. tiempo. Navarra, ni el País Vasco. O sea, que sea noticia, me parece que lo vi en Objective, que el alcalde de la CUP de Gerona decida que a lo mejor hay que poner el retrato del rey en el ayuntamiento. Era de la CUP, ¿no? De la CUP, sí. Es que no quiere problemas judiciales. Dice, bueno, pues igual lo pongo. Pero eso es noticia. O sea, lo que no es noticia es que lo quiten. Pues no, ya, ni la porque bandera como lo quitan todos. Todos los ayuntamientos del PSC no tienen la bandera. Yo he visto la estelada en las iglesias, en Gerona, bueno, eso en el campanario. Son curas réprobos y blasfemos. Y de homilías que hay que salirse. ¿Esto qué es? Pero es que no existe España. Yo creo que han quitado ya hasta el letrero de correos, que era lo único que quedaba. Sí. Pero además no queda nada. Sí, pero hay una cuestión de fondo y es que ahora, después, es que la queda ley nuestro anunciante, el Corte Inglés. La ley persiga a los españoles. Porque lo que dice la maldita ley esta de amnistía es que hay que perseguir al Estado. Porque tenían razón los golpistas y hay que rendirles pleitesía. Pero esto lo hace la propia sentencia. Bueno, sentencia, auto, estafa o lo que sea. O sea, que lo puedes volver a hacer cuando te dé la gana. No, que además lo dijeron. Al día siguiente dice, esto solo estrecha el margen de prevaricación del Supremo. Que es exactamente lo mismo que dice la ley maldita esta de los felones. Y aquí estamos el PP para invitar a Casado y Vox para meterse con Cayetana y con Ayuso. Hay que echarle valor, ¿eh? Y Mazón para presentar un plan 8 meses después de la... Que no tiene dinero para poner en marcha. ¿Cuánto crees que tardará eso, Vanessa, tú que has tratado aquello? Pues para noviembre seguramente empezará a reconstruir las zonas afectadas. Imagínate que tú eres una persona afectada. O sea, ¿cómo se te queda la cara? Pues mira, ayer hubo precisamente una concentración organizada por familiares y por víctimas, por sociedad civil, y la gente pues comentaba que siguen sin alcantarillado, siguen sin bajantes, siguen sin ascensores, hay gente dependiente, gente con bebés que no se puede mover. Sí, fíjate, lo que es para una señora de 85, 80 años, que no puede bajar a la calle. Ayer salía una señora en televisión que decía que había estado a base de leche y pan, porque es lo que tenía, pero como estaba duro, lo mojaba en la leche y podía comer. Pero, o sea, no pueden poner una persona, es decir, no sé si un voluntario o
ha habido miles de voluntarios que los han devuelto a casa enseguida. Claro, que pasen y a ver, ¿qué necesita usted? Y le hagan la compra. Es que eso tan simple como eso... Pero además, insisto, Tomás, que eso ya existía, que la red de voluntarios que se creó automáticamente, pero si hasta la policía municipal se aparece... Sí, es cuando la nación apareció. Reportaje, que es cuando están en un puente y no lo dejaban pasar, querían que diera la vuelta por toda la provincia. Dice, pero vamos a ver, ¿qué es cruzar allí? Que no, que a mí me han mandado y tal. La policía municipal. Pero es que tú ves a Mazón. Dice, mira, un amigo de Ábalos. Si es que Mazón es perfectamente intercambiable con un socialista. Totalmente. Es verdad que nunca ha sido lo más fino la casta política valenciana, pero es casta. Y hay que ver qué casta. Una gran alcaldesa en su momento. Sí, bueno, y un gran presidente y tal. Sí, a pesar de todo lo que hizo Gran de Valencia. Luego habrá que ver si se lo llevó. Eso aparte de para hacer películas. Sí. Pero luego, ¿qué ha quedado? ¿Qué vino después? Camps, que nunca fue condenado y sin embargo está todo el día vituperado. Y luego ya... Pero si es que Isabel Bonig, que hizo toda la tarea de rehacer el partido después de Rita Barberá, que se lo habían cargado. Bueno, y hasta hubo un señor llamado Fabra, que la gente ha olvidado que sustituyó también toda la época de Zaplana. El capo de Castellón. Pero totalmente. Bueno, echa a Isabel Bonig, la hace llorar, insultándola salvajemente, Teodoro, al que quiere ahora llamar Esther Muñoz y Feijóo, porque claro, si va casado, que se pasa la vida insultando a Ayuso, que gana dinero, trinca dinero para las armas, insultando a Ayuso, pues esto es lo que quieren recuperar. Hizo llorar y acabó yéndose hasta de Valencia Isabel Bonig. Y era María José Catalá. Le da miedo cambiar el partido. Eso no era María José Catalá, y entonces, ¿qué hizo? Llegó Teodoro y puso a su amigo Mazón, que lo conocía de juergas. ¿Y han supeditado la ayuda a los ciudadanos a su beneficio político? Ambas partes. A cobardía, pura cobardía, porque eso es decir, eso yo creo que el Partido Popular solo lo hizo Aznar en un momento determinado. Cuando no tenía más que Baleares y se cargó a Cañellas. Y se lo cargó. Y decir, bueno, y el partido hay que cambiarlo. Y lo cambió. Y lo cambió. Pues ya ves. Con Fraga. Sí, ni tutelas ni tutías, decía Fraga. Pero cuando dijeron que tenía que volver, decía: soy amigo, no puedo volver porque me han volado los puentes. Decía, es que era así. Sí. Esto me lo contó uno de los que estaban allí. Me han volado los puentes. Porque ¿qué hizo Aznar? Fichó al secretario general Cascos, que era de Fraga, que tenía Fraga para vigilar a Aznar. Lo hizo el secretario general y se dedicó a vigilar a todo el mundo y sobre todo que no volviera a Fraga. Si es que la vida es como es. En fin, una pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, es muy fácil de contar cómo está el tiempo. Calor y calor. Y va a bajar poco a poco esta semana, un día un gradito, otros 2 grados más, pero ya la semana que viene vamos a estar en 29 de máxima en Madrid. Al menos en mi aplicación. Oye, que estamos a 36, 37 hoy, seguimos. Bueno, peor están en Badajoz, Córdoba y Zaragoza, 41. Se dice pronto, más la humedad, el Ebro, el Huelva. Esa alegría que tiene Zaragoza cuando hierve el asfalto. Sí. Porque hierve. Yo lo he visto. Con el Ebro al lado y te subes al coche que has dejado aparcado al lado del Pilar. Más vale que no haya nada vivo dentro porque ha muerto, aunque sea un yogur. O sea, sí. Bueno, y la mínima, Soria, Oviedo, Lugo, León, La Coruña, 17 grados. Bueno, y en la bolsa, Beatriz García. Pues el IBEX 35 amanece en verde, Federico. En estos momentos el selectivo madrileño gana un 0,15% y roza los 14.000 puntos. Y bueno, pues hoy en España se celebra la Junta General de Accionistas de Redella, la propietaria de Red Eléctrica, que no, bueno, pues si no fuera poco el escándalo del apagón, que no han dado explicaciones, las que han dado son mentira, y su presidenta pues sigue sin dimitir, porque cobra 550.000 euros al año, hay que recordarlo, entonces ese es un incentivo, más sus cosas. Claro. Bueno, pues hoy remodelan el Consejo y van a meter pues más gente cercana a Sánchez. Tenemos
a la exministra de Exteriores, Arantxa González Laya, entra al Consejo, y también Albert Castellanos, que también ha estado en RC, o sea, los amigos de Sánchez, y luego una experta que tampoco veía apagones, que decía que los apagones eran un bulo en España, pues también entra también en RC. Hombre, yo creo que tiene méritos para ello. Es obsceno este reparto del pastel, y más hoy, que es 30 de junio y ha pagado toda España la renta. Pues sí. O sea, es no, que toda es España obsceno. No, ten por seguro que ellos no. No, claro, me refiero a la España decente, la España que trabaja y mantiene a toda esta casta parasitaria de ahora te coloco aquí, ahora te meto allá, y ahora te pongo ya a mi primo, le doy a esto, ya está amiguita de catálogo la otra cosa. Hablando de decencia, recuerdo, yo pensé que lo más cursi que había visto era cuando dijeron la revolución de la decencia. Sí. Que un chanquete se lo dijo a Feijóo y lo decía sin ponerse colorado. Es una cosa que da vergüenza escucharlo. Oye, Vox le ha copiado tal cual. España decente. Santi, que no empiecen a mirar. Decente. Es que no se puede decir, hay dos cosas que no se pueden decir. Una, las mujeres no podemos decir yo soy una señora, porque eso efectivamente determina que no lo eres. Sí. O sea, las señoras no lo dicen. Exactamente. Y no se puede hablar de decencia, porque va de eso a que seas decente. O sea, no puedes decirlo. Claro. Y si lo dices... Y si los dices, Pero todo el PSOE presume de cumplir la ley. Cuando dice, no, es que hemos cumplido la ley. Y digo, hombre, es mentira. Estaría mal, primero es mentira, y luego estaría mal que no lo cumpliera. No, pero como dice, ¿quién dice que soy una señora? Una pelandusca. Sí, exactamente. Sí. Que por cierto, eso de pelandusca es una palabra incomprensiblemente marginada. Pelandusca, una cosa, ¿verdad? Como Iza, Rabiza, Colipoterra, una moza colipoterra, sí, o de mesón también se decía. Moza también, de partido, decía de partido, Cervantes. Mozas de partido. Sí. También nunca mejor dicho. De la vida irada, aquella señora peripatética. Aquella señora Rius de Barcelona que tenía una casa y le hacían entrevistas y tal, hablaba de las señoritas que fuman. Donas que fuman y tratan de tú. Sí, mujeres que fuman y te tratan de tú. Claro, con esas. Sí. En fin, vámonos a una noticia muy curiosa de interés cultural. Verónica. Pues sí, hablamos de las jornadas taurinas Gillo 40 años, con las que se conmemoran el 40 aniversario de la muerte del torero. Va a haber una exposición que va a recorrer su figura con documentación y objetos del maestro. A partir de este lunes, Centro Cultural Pablo Picasso en Colmenar Viejo. Y bueno, 40 años ya. Yo lo vi torear la semana anterior. Pues tremendo. Sí. Y era el torero más guapo que había, con diferencia. Además, tenía detrás, llevaba una corte de seguidoras. Y de seguidores. Bueno, de seguidores. Mira, hay un libro que hizo Antonio de Olano que se llama Adiós, Príncipe, adiós. Era su principal seguidor. Pero devoto. Pero tías, tíos, tíes y de todo. Y fue tremendo, aquella... Tremendo, porque además el toro estaba muerto, le había metido una estocada, se da la vuelta y fue un golpe. Y cayó el toro y cayó el torero a la vez. Y recuerdo cuando salió la portada de Cambio 16, estaba yo entonces, que estaba muerto, yo con la madre, con el hermano, 2 hermanos toreros, el mayor siguió toreando, y entonces se hizo, tras el entierro, se le dio una vuelta. Y ahí estaba yo, que en esa época todavía podía ir a la calle, no había selfies, qué época dorada, sin selfies, maravilla. Ahí, en la vuelta al ruedo, había a lo mejor 10.000 personas, siguiendo el tremendo. Fue portada completa en a veces. Sí. Y él había estado con los dioses pierden a la... ciegan a aquellos que quieren pelear, o matan sí, algo a así, aquellos que quieren... Sí, pero es que realmente fue una conmoción. Sí, pues eso, yo como Manolete o como Paquirri. Sí, es verdad, sí. Que te marcan, ¿qué hacías tú, cuándo? ¿No? Pues en fin. Pues yo me acuerdo muy bien, gran torero, que era un grandísimo torero con toda la vida por delante, pero... Y jovencísimo. Jovencísimo. Pues vamos a hacer una pausa y a ver qué nos cuentan los oyentes, que estarán contentos, ¿no? Porque hay motivos para estar felices. Ya no tienes nada para ir de vacaciones porque te lo ha llevado todo Hacienda. Pues, claro. Y espera los impuestos que vengan. Bueno, Silvia, ¿por dónde van hoy los oyentes? Pues vamos a hablar de la condecoración de Bolaños a Zapatero. Desde luego, si pensaba que haciéndolo a finales de junio, un viernes, en plena ola de calor, iba a pasar inadvertido y no íbamos a hablar del asunto, desde luego que se equivocaba.
que el ministro de Justicia distinga a una de las personas que más daño ha hecho a la democracia y al Estado de Derecho en este país, según nuestros oyentes, es para ellos una broma de mal gusto y una bofetada también a los jueces que estos días están denunciando todas las maniobras del gobierno contra ellos, contra la justicia. Vamos a hacer una pausa, les escuchamos y descubrimos también por qué creen que iba Begoña Gómez vestida de invierno en Sevilla, a más de 40 grados. Eso sí que realmente me interesa. Y con trencitas. Trencitas también. No le faltaba un perejil. Qué raro. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, a ver. Vamos a empezar primero con el galardón de Bolaños al expresidente Zapatero y después nos vamos a la cumbre de la ONU, porque desde Sevilla nuestro amigo Diego, oyente fiel, sabe ya por qué ayer iba Begoña vestida de invierno y no le falta razón. Es la prueba de que el matrimonio Sánchez-Gómez no puede ni pisar la calle. La condecoración a Rodríguez Zapatero, si no fuese porque es verdad, me parecería un chiste de mal gusto. Es el colmo. Yo ya no sé lo que vamos a ver. Es una bofetada no verbal a los jueces, a ver si consigue bajarle un poco los humos. Y también el comienzo del blanqueo de Zapatero. Por la condecoración del monaguillo Bolaños al presunto delincuente Zapatero, pues eso es una golfería más. O sea, a mí me recuerda cuando éramos niños, había un chorizo que había con una especie de medalla. Pues eso para mí es lo que debían ponerle al pedazo de chorizo con la cuerda, una chapita que colgaba del chorizo. No sé yo, Zapatero prefería la banda de Mr. Venezuela. Él se ve guapo y yo sé que el año me tira bastante. Esos ojitos de Zapatero. Eso es lo que quería él, una corona, una banda y él decir que quería la paz mundial. Da asco oírte esta mañana. Aruenda. Y Pedro Sánchez organizando el próximo Comité Federal del PSOE este fin de semana. Tan tranquilito. Tanta corrupción, tanto Santos Cerdán, tanto Ábalos, tanto Coldo, tanto Aldama, que todo lo dice, que bueno, va a caer este gobierno, va a tirar de la manta Pepito, Juanito. Tan tranquilo. Otro día más, tan tranquilo, Pedro Sánchez. Hay que tener cara a esta pareja de la Moncloa para salir a exhibirse. Es un insulto a la inteligencia más y es una prueba clara de que la izquierda no se corta de nada y que como el señor de Galicia sigue haciendo tontadas, pues le van a quitar el bocata a la hora del recreo. O sea, se lo van a quitar. Feijóo, espabila, tronco. Y que Sánchez y señora suplanten siempre en estos casos a los reyes, quieran pasar ellos por reyes, eso es porque ven que la oposición están como están y se ven otra vez ganadores y que todos estos van a salir de rositas y entonces, pues nada. Desde aquí, desde Sevilla, si doña Begoña viene de invierno, esa señora no pisa la calle. Estará en Sevilla, pero a Sevilla, esa no ha salido. Y aquí estamos asaditos, como va a venir invierno, que va a coger sarampión menuito. Sarampión menudito. Pero es verdad, claro, en el aire acondicionado. Sí. Claro. Tanto error de protocolo, tanto ponerse donde no deben. Llevan ya 7 años con errores de protocolo. Bueno, tuvo que saludar 2 veces al rey, con lo cual estaba doblemente enfadado, claro, porque el emperador es él. A lo que aspira es a coronarse como Napoleón, que cuando van a coronarlo, él coge la corona y se corona a él. A ver, que esto me lo he ganado yo, no viene de Dios. Viene exactamente. Pero vamos a ver hoy por dónde va el petardo de Santos Cerdán. Pero solo las noticias de hoy son condenas para Sánchez. Es el segundo secretario de organización, pero es que aparece trincando o ayudando a trincar a Illa en Cataluña. Navarra, que le ha entregado en pleno, cuando no era más que un diputado raso, ya negociando nada menos que su negocio. No eleva a público el contrato privado que tiene con el amigo íntimo de Otegi, el lanchón que está ahí, no ha habido manera de localizarlo y lo ha llamado el PP a una comisión. Judicial, sí. Pero con un mandamiento porque judicial. No aparece, no está, en fin, esas cosas. Y luego los 40 millones que el tío negocia con Ábalos, con Raquel Sánchez y con el Oscar Bután, que con razón
hizo una auditoría y no oía nada. Claro, ¿qué va a oír? Si lo había negociado él. Claro. Bueno, hacemos una pausita y a ver qué novedades hay. A ver, Sergio Eras, estamos, iba a decir en capilla, no sé, tal y como está la iglesia, no sé. Este papa, de todas maneras, tiene mejores trazas, ¿eh? Sí. Las cosas como son. Sí, hombre, sí. No hay mal que 100 años dure, ni papa malo que no fallezca, las cosas como son. Pero en fin, eso lo iremos viendo. Hoy tenemos la cerdanada. Eso es, a las 10 menos 10, exactamente hace 13 minutos llegaba a Santo Amsterdam para declarar ante el Supremo. Gran parte de las noticias sabemos que van a pasar por lo que diga el secretario de organización. Lo ha hecho, eso sí, sin responder en ningún caso a todos los periodistas que esperaban, agolpados en las puertas, que le han preguntado si tenía algo que decir. No ha dicho nada, ha entrado sin levantar prácticamente la cabeza. Eso por un lado, porque parte de la actualidad también va a pasar por Sevilla, donde está teniendo lugar esa cumbre de la ONU. A las 10 va a intervenir Sánchez, de hecho puede que lo esté haciendo prácticamente en unos minutos, en la sesión inaugural, y entre los ministros presentes está el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y parece que la palabra de moda de estos días o de esta mañana va a ser la multilateralidad, y es otra que ha repetido el propio ministro, diciendo que hay que replantear el funcionamiento de Naciones Unidas porque, dice, le escandaliza lo que ocurre tanto en Ucrania como en Gaza, y se ha querido desvincular de esas recientes acusaciones de antisemitismo, contestando al embajador de Israel en Madrid. Por supuesto que no somos antisemitas, y es más, nosotros condenamos y perseguimos el antisemitismo. Es un delito de odio. Y también se le convocó y se le dijo muy claramente que estábamos hartos de que en sus comunicados haya mentiras hacia el gobierno de España. El Estado de Israel tiene derecho a tener un Estado y tiene derecho a la seguridad, pero también tiene derecho, es más, tienen exactamente el mismo derecho los palestinos a su seguridad y a tener un Estado palestino. Pero son mamarrachos. ¿Quién se lo ha impedido hasta ahora? Pero si los únicos que se inventan el Estado palestino sois vosotros, y los países árabes se lo han impedido. Lo utilizan como carne de cañón, como vosotros. El 11 de septiembre es una matanza de palestinos a manos de jordanos. Sí, señor. 14.000 murieron. De la OLP. Bien, es verdad que mataban muchos los de la OLP, pero había que elegir, por supuesto, el septiembre negro. Es ese septiembre. Nadie lo... No, eso es indudable. Septiembre negro. Pero vamos a ver, Álvarez, Huawei, que eres un Huawei. O sea, vosotros os habéis ido a Gaza para apoyar a Hamás. Tenéis una ministra cisjordana que repite lo mismo de Teherán y de Hamás, porque Hamás es Teherán, que es que hay que acabar con todos los judíos desde el río hasta el mar. Es decir, matarlos a todos. Que es, por cierto, lo de Irán, otro al que rendís pleitesía, el que pagaba la televisión de Pablo Iglesias, este que decía que cabalgar contradicciones, es decir, cobrar de los ayatolás, ¿no? Pero es que además, ahí, en la acta fundacional de la República Islámica de Irán, dice que hay que acabar con todos los judíos y los cristianos. No solo los infieles, judíos y cristianos, hasta que no quede ni uno. Todo es así, siempre lo han sido. Los únicos nazis que no fueron juzgados eran los nazis árabes. Empezando por el gran muftí de Jerusalén. Sí, señor. Que no solamente no acabó en el juzgado, sino que fue recibido como un héroe en Egipto. Por supuesto. ¿Quiénes bailaban cuando el 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas? ¿Alvariños? Qué sujeto, es tan poca solta, ¿no? En fin. Sobre la situación a nivel nacional y de los escándalos de corrupción, dice que hay un proceso judicial en marcha y que dejarán trabajar a la justicia, que no están en modo resistiré y que el gobierno, por el momento, gobierna. Algo parecido ha señalado también Carlos Cuerpo. Recordemos que el ministro de Economía ha presentado esa candidatura para presidir el Eurogrupo. En una entrevista para la CNBC le han preguntado por si creen que puede afectar precisamente los escándalos del gobierno a sus opciones y si críticas de figuras como el expresidente Felipe González pueden afectar también a esa candidatura. Aún tenemos mucha energía y resistencia para seguir adelante y no creo que esto tenga un impacto del todo en las elecciones del Eurogrupo. Para ser honesto, excepto un impacto positivo, si se me permite decirlo, porque como dije, si miramos los números pueden hablar muy bien de nuestro desempeño. Es muy curioso porque Felipe se ha olvidado, se olvida de lo que le conviene, porque la diferencia de nivel es tal que ves a Felipe González y se alimenta el sueño de que hubo alguna vez un PSOE bueno. Sí. Falso. El último decente fue Besteiro y fue lo que fue. Pero en Felipe, cuando él dice que la gente que ha votado al PSOE, él todavía sueña con un partido que ha perdido por completo. Pero se le ha olvidado que en el último congreso
del PSOE, él apoyó a Pedro Sánchez. Claro. Él estaba con Pedro Sánchez. Él apareció en el estrado con Pedro Sánchez, claro. Y ya había hecho Pedro Sánchez, lleva 2 años haciendo todas las fechorías desde el primer día, las viene haciendo. Ya estaba robando Pedro Sánchez, ya lo sabía todo el mundo. Ya había hecho lo que hizo con el COVID, 130.000 muertos. Y Felipe subió al estrado y lo apoyó. Con los independentistas. Claro, por supuesto, pero luego lo ves y parece que es que siempre ha estado pensando en la nación de mi bolsillo, dirá él. Porque él también tiene como profesión el tráfico de influencias. No es el único, ¿eh? Todos los expresidentes van por el mismo carril. Hombre, con sus cosas en México y en Marruecos. Y en la República Dominicana, porque tiene la doble nacionalidad, lo mismo que José Bono. Y supongo que a estas alturas Moratinos, claro. El triángulo de las Bermudas de la corrupción. Zapatero, Bono, Moratinos. Y recordar que hay 2 citas importantes también a lo largo del día de hoy en Pamplona. María Chivite va a explicar en comisión el proceso de adjudicación de las obras de los famosos túneles de Velate y para explicar también las relaciones y contactos del Gobierno de Navarra con las empresas que aparecen en el informe de la UCO. Y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, va a presentar el plan para la recuperación económica y social de la Comunidad Valenciana. Y una noticia que hemos conocido también de última hora y que pueden leer ya en Libertad Digital, que la firma nuestra compañera Leticia Barquín. El diputado de Vox en el Congreso por Zaragoza, Pedro Fernández, deja de ser afiliado a la formación. En un tuit ha explicado que lo hace después de haber aprobado la nueva línea política de la Asamblea del Partido de este pasado fin de semana. ¿Que ha aprobado el partido o que él ha tenido que aprobar? No, la línea que ha aprobado el partido. Después de la claro, si es línea... Hombre, si es que es Podemos. Pero es que no queda nadie. Y al de Teruel, al Nolasco, que lo tienen, no sé, dentro de poco aparecerá con una cadena al cuello, no sé, con ceniza. No le dejan apoyar nada de Azcón. Él quiere, porque Teruel es la que está peor. Están invirtiendo una cantidad de pasta tremenda. A mí no me gustan los chinos y tal, pero bueno, hay que reconocer a Azcón, está consiguiendo unas inversiones que no ha tenido Aragón en la vida. Solo Madrid tiene tanta inversión como Aragón. Y no le deja votar a favor con la falta que hacen las inversiones en Teruel. Y no le dejan. Qué gente, señor. Ya eso, ¿te acuerdas que Lenin decía que el único socialista de Europa era Mussolini? Bueno, el único discípulo que aprendió del maestro de verdad y le dio la vuelta de qué manera. Sí. Socialismo nacional. Para ver, Isabel González. Muy buenos días. Vamos a la tarea de la Crónica Rosa, que sigue una semana más estando ahí en el filo de la navaja entre lo rosa, lo judicial, los sucesos y los motes, que no eres tú el único que pone aquí grandes motes o pequeños motes. Este no lo voy ni a reproducir, lo que cuenta hoy OK Diario, de cómo se refería a los asuntos. Eso sabes cómo se llama en términos filológicos, un afectivo. Un afectivo, porque eso se lo dije yo, me puso una querella el siniestro Cebrián, que ahora da clases de libertad, liberalismo y esas cosas. Y entonces es porque le llamé Hanley. Hanley, sí, como le llamaba todo el mundo. Como le llamaba todo el mundo, especialmente Jaime Campani. Veraneaba su padre y tal. Entonces se cuento, pero es cierto, decía la juez, que no, estaba a punto de reírse, que usted le ha llamado Hanley. Sí, señor, y se lo puedo explicar. Pues sí, me gustará oírlo. Y yo, pues mire, es que me contaba Jaime Campani, el íntimo amigo de su padre, del padre del señor Cebrián, también Cebrián, llamado director de la Riva, lo mismo que Jaime Campani, que cuando era niño, cuando veraneaban en Villamor, en Murcia, pues le gustaba mucho al señor Cebrián que Jaime, gran escritor, íntimo amigo de su padre, ya le digo, los dos de la Riva, pues hacía caballito, decía, vamos, Hanley, Hanley, y Hanley, ¡ja, ja, ja! Se reía Hanley. Digo, esto es un afectivo, es un nombre cariñoso, mote, como Pepi, etcétera. Y Cebrián se le ponía de todos los colores, estaba que bramaba. Y conseguí que no se riera el juez porque paré, porque estaba a punto de soltar el trapo. Si hago más el payaso, se ríe. Perdió, por supuesto, tuvo que pagar las costas y su abogado estaba para que se lo llevara al SAMUR. O sea, a mí esta forma de referirse a sus novias, aunque novias de 3 meses, pero porque empiezan a salir el 26 de abril, creo, y ya viven juntos una temporada, le presenta a sus 5 hijos. ¿Qué me dices? Sí, ¿Tanto? ¿Pero pues quién? Le presenta a 5. ¿Pero eso quién? ¿La porno?
Ábalos a Anaís. Anaís Porni, ya sabes, pero que él la llama, con perdón, Chochín. Entonces, ya te digo que me parece todo tan barrio bajuno. Que siendo valenciano iría más por el et. ¿no? Le pega más, ¿no? El otro es más asturiano. Lo otro es asturiano, pues es verdad, eso sí es un afectivo, cariño. Es verdad, tienes razón, la tierrina. Sí, pero oye, ella a muerte. La santina. Ella le dice, yo contigo a muerte, yo te quiero. Le dice, pero ¿cómo le vas a querer si lleves 3 meses? O sea, y encima te saca a pasear el perro. A ver si no le ha puesto un banco. No, de toda la información te diré lo que más me ha llamado la atención, que no la da de alta como limpiadora en el régimen de la Seguridad Social. Es que al final todos les pillan por lo mismo, ¿te das cuenta? ¿Quién era? Echenique era el que no había dado también de alta a la persona cuidadora, nada. Es que al final todos acaban en lo mismo. En fin, todo por ahorrar, porque como un 1000eurista es un 2000 eurista que pasa por Hacienda, pues no pasa. Pues eso. Bueno, esa parte sórdida. La otra parte un poquito menos sórdida, la reaparición de Begoña. ¿Te acuerdas que fuimos nosotros aquí los que a mediados de mayo dimos ese vídeo de Begoña, la mujer del presidente, acudiendo a la graduación de una de las niñas en un instituto público de Madrid? Ayer lo hacía en esa ceremonia, en esa cena de gala. Lo habéis comentado ya aquí, traje largo, manga larga, fuera de la invitación, porque el cóctel, a ver, se puede ir de traje largo, pero lo correcto es un largo medio, ¿no? Media pierna, pero bueno, muy tapada, 41 grados creo que hacía esa hora, no, entre 36 y 39 grados en Sevilla más esa hora. Más la humedad del Guadalquivir. Pero bueno, si hay mujeres que no somos tan calurosas, a lo mejor se lo puede permitir. No, pero ¿sabes lo que llama uno de Sevilla? Porque no pisa la calle. Ya. Si llega a pisar la calle, pero es que no pueden pisar la calle, ni ella ni su augusto esposo. Suele pasar. Y luego tenemos que hablar de las muchas bodas del fin de semana, de la de Jeff Bezos, con esa novia disfrazada de Sofía Loren, porque a mí se ha vestido... Es que se ha disfrazado. Toda la patulea Woke, todos estos multimillonarios progres, ahora carcas, pero mañana progres otra vez. Sí. ¿Qué colección? Y luego han hecho baile de máscaras, concursos de pizzas, han hecho fiesta de pijamas, o sea, es como las... Y luego nos quejamos de las despedidas solteras de Gandía, pues no. Hombre, un respeto, es criticable. Un respeto para la ruta del bacalao. Eso es, Chimo Bayo. Y 2 temas más, lo de Marius Borg, el hijo de Mette Marit, Federico, 23 cargos, 3 de ellos de violación, ya se ha cerrado la investigación. Noruega, la verdad es que no miran para otro lado, pero sí que intentan callar. Y el comunicado del viernes, que lo hemos pasado por alto, pero que está ahí, de Nuria González, la viuda de Fefe, con todas las informaciones que se están publicando, apelando al artículo 20 y a su derecho a la intimidad y anunciando... Pero el artículo 20 es el de la libertad de expresión. Lo sé, sí, pero también la intimidad, el honor... ¿no? Sí, pero es que a estas alturas ya estamos en tercero de filtraciones. O sea, ya estuvimos en primero, en segundo y ahora estamos en tercero. Es decir, a mí respeten mi intimidad. Oye, diles que tal. Es que yo creo que esta película la hemos por visto. La otra parte, Federico. Me da igual por la parte que sea, porque primero, están en un juicio. Segundo, ha habido ya una decisión que fue apelada y seguramente ha dado lo mismo, o no. Pero entonces, si no informan, ¿qué quieren? ¿Que no comentemos nada? Pero luego van al palco Mar Flores y Nuria, yo las veo en el palco a las 2. Separadas, nunca revueltas. No, claro, aparte que ella como viuda de Fefe se sienta al lado de Florentino y de Bolaños. Bolaños está ahora ahí como a por cobre, a ver si saca una foto. Dejen el cobre, que luego nos paran los trenes durante unos días, también así que es verdad. Eso es. Bueno, pues vamos a la tarea. Vamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.